No hay un hombre que lo haya conocido y tratado que no guarde algún recuerdo de él. Que era un hombre alegre, era un hombre con un gran ingenio, era un hombre que contagiaba ese gusto por vivir. Era un tipo de un ingenio genial. Entre lo que inventaba, entre lo que recordaba de su infancia. Fue un hombre de una gran vitalidad, un portento de energía. Sabía arrancarle a la vida su fuerza cotidiana. Era un placer infinito desde que Andrés abría la boca hasta que se iba, porque era sorpresa tras sorpresa de todo lo que iba platicando. Pues fue un hombre impulsor de la cultura mexicana y pilar fundamental de ella en el país. Yo creo que su historia es una historia increíble de alguien tenaz, de alguien con sueños, pero al mismo tiempo con esta tierra necesaria para irlos alcanzando uno a uno. Yo nací en el pueblo de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, viernes 30 de noviembre de 1906. Un mediodía, repentinamente, sin servicio, sin auxilio de partero. Cuando ella anunció que ya era el momento del parto, mi abuelo salió a buscar a la comadrona, pero cuando llegó ya había nacido mi papá sobre la piedra del metate, sobre el metate mismo, y con la mano del metate había cortado el cordón umbilical. Así nació Andrés. Hablé exclusivamente lenguas indígenas de chico. Yo soy mestizo de muchas sangres. Él creció en un pueblo, por no decir ranchería o aldea, en donde los hombres todavía se escondían cuando escuchaban hablar el español. Pasó su infancia en el mar, en el río. Se caramaba arriba de los árboles, cortaba nanches y cacos. Estoy hecho de silencios, de soledades, de inmensidades. Inmenso el cielo, inmenso el mar, inmenso los días, todo inmenso. Nos fuimos al rancho, al monte, huyendo de la revolución. De modo que entre cerca de los 5 y los 11 años viví en el monte, descalzo. Y fue realmente allá en el monte donde transcurrieron los años más sorprendentes de su infancia, porque él allá pudo contemplar amaneceres únicos, ¿no? Tenía que poblar mis soledades y los silencios, hablando en voz alta y haciéndome sueños, claro. Pero uno concreto, quiero ser esto nunca. Hay una etnia en Oaxaca, que es la etnia zapoteca. Mi papá nació dentro de ese idioma porque su mamá era la lengua que hablaba. Es un grupo en que la mujer es muy importante. Fue fundamental la figura de su madre, Martina. Entonces, él inclusive decidió llamarse Andrés Enestrosa, el apellido de su madre. Uno es hijo de su mamá, no de su papá. Uno puede no tener papá o no conocerlo. Lo importante es tener mamá. De modo que yo soy hijo de Martina Enestrosa. Era una mujer indomable, ¿no? Los días que pasamos en el monte con ella a la cabeza, nunca un gesto, un cansancio. Después se fue al pueblo mayor que se llamaba Juchitán. Ahí trabaja incluso en un prostíbulo y ahí pues le da nuevos filos a su entendimiento. Y ahí conoce realmente el alcohol, las mujeres, se le agranda el gusto por la vida. Ahí estaba yo un día, cuando de repente el escándalo en la calle del pueblo. Las húngaras, las húngaras, las húngaras, que es como llaman a las gitanas. Yo no tenía con qué pagar la cuota. Y mis patrones, que eran muy pequeñitos, pagaron la cuota y la gitana, al verme en la mano, me dijo: vas a vivir 14 veces 6 años, dan 84.
Esa mujer me dijo, muy pronto te vas a ir de aquí. Me reí. Vas a aprender otro idioma. Aquí te veo rodeado de gentes. En 920 triunfó la revolución y volvieron al pueblo los soldados. Y ya me dijeron, ¿por qué no vas a México a estudiar? Hay becas, hay internados, hay... Ya me vine y llegué a México el 28 de diciembre de 1922, Día de los Santos Inocentes. Llega a México sin conocer a nadie, sin amigos, sin parientes. Trae una toalla como bufanda y trae una funda de almohada ahí como equipaje, ¿no? Le dieron las indicaciones de cómo llegar a la casa donde iba a hospedarse. Pero Andrés, al salir de la estación, vio el esqueleto del Monumento a la Revolución y eso le llamó la atención. Y caminó hacia ese lado, que era el lado contrario. Caminó, llegó, pasó ese lugar y llegó hasta el Paseo de la Reforma. Y ahí se dio cuenta que estaba perdido. Entonces se puso a llorar. Y que él se quedó viendo la estatua de Colón y justamente tenía las manos en esa posición, ¿no? Como diciendo, no me preguntes, no sé nada. Entonces lloraba y de repente se acercó un señor y le preguntó, niño, ¿por qué lloras? Pero inocente de mí pensé que iba a llegar a México y me iban a decir, lo estamos esperando. Aquí está su cama, aquí está su ropa y aquí está su dinero para que coma. Y, pues nada de eso hubo, ¿no? Esto fue el mes de diciembre. Hasta el 13 de febrero tuvo la oportunidad de ver a Vasconcelos. Vasconcelos estaba en la cumbre, en el cenit. Ya fuimos, estaba Vasconcelos de pie, con 2 secretarias, una para el sí y otra para el no. Y a mi intérprete le dijo este muchachito, mire usted qué bonito es, y venimos a ver a usted para que le dé una beca, una pensión. Se irritó Vasconcelos y contestó ásperamente, las becas, las pensiones se dieron en noviembre. Yo no estoy aquí para esperar a los que llegan tarde. México tiene urgencia. Otro. Esa respuesta a un niño medio salvaje, pues le causó un impacto muy fuerte. Y le dijo, dile que él es un mentiroso. Dile a este hombre que estoy aquí por él. Perdone, señor ministro, pero el joven dice que está aquí por usted. Por culpa de usted. Culpable yo, dijo, ¿por qué? Le digo, porque dígale usted que él publicó en el periódico un texto que decía que triunfante la revolución iban a tener escuela, aulas, pensión, los pobres, los huérfanos y los indios. Y yo me creí esas 3 cosas y vine. Tocó un timbre y vino un señor gordo y le dijo, maestro Trápaga, hará usted el favor de darle a este niño todos los libros que hasta ahora hayamos publicado. Y salí cargado de los clásicos que están ahí en la esquina todavía. Los leí todos, no aprendí nada, no entendí nada. Pero saqué una enseñanza. Nada de lo que no entendemos hoy se pierde por completo. Y empecé a aprender español. Esa ha sido, es y será siempre mi preocupación. Andrés vivía en el más completo desorden, en la más completa mendicidad. Él ejerció desde siempre la vagancia más ardua. El certificado de primaria lo hice en una de sus cartas, se lo regalaron. De la normal lo expulsaron. A la preparatoria nunca entraba a clases, siempre se quedaba ahí en los pasillos. En la Escuela Nacional de Leyes o de Jurisprudencia, tampoco. Lo que te da natura, como dice el refrán, no está en la licenciatura, ¿no? Hasta el año 27, en que de la máxima pobreza pasé a la máxima riqueza en casa de la señora Rivas Mercado. Pero fui a vivir a la casa más de la aristocracia en todos los sentidos. La inteligencia, la cultura, el dinero, las costumbres.
la vestimenta y todo. De repente apareció el niño Nestroza en Casa Rica. Antonieta fue el hada madrina. Quiso ayudarlo y le dio un lugar para vivir en su casa. La conoció en casa de Manuel Rodríguez Lozano, el famoso pintor. Una mujer que lo enseñó a apreciar la literatura, las letras, que le orientó, pudo descubrir la literatura universal a partir de sus lecturas. Yo leí libros por aprender el español. Y un día, en fuerza de leer libros, me nacieron deseos de escribirlos. Porque la palabra da a luz palabra y el libro da a luz libros. Era yo alumno de la escuela de leyes, y mi maestro era don Antonio Caso. Y un día pidió que contáramos un mito, y yo conté un mito. Y me dijo, ¿y eso lo sabe usted de memoria? ¿Lo leyó en los libros? ¿Qué cosa? Le dije, no, señor, lo oí de chico en mi pueblo. Me dijo, pues ponlo en letra, redúcelo a texto y lo trae a la clase del miércoles. Ya lo llevé a la clase del miércoles, lo leímos en clase, fue aprobado y me dijo, escriba otro, y otro, y otro. Es el origen de los hombres que dispersó la danza. Año de 27, cuando tenía yo 21 años. El tiraje lo pagó Antonieta, 750 pesos. Antonieta era una protectora de todos los artistas, escritores, ¿no? Escribir, lo que Andrés hacía era remontar la sangre de su pueblo. En Nestroza se hace parte del grupo de los jóvenes vasconcelistas, junto con Mauricio Magdaleno, Adolfo López Mateos y otros compañeros. Bueno, la campaña, la oportunidad de vivir tiempos heroicos. Se jugaban la vida, la libertad. En ese tiempo las campañas eran a base de discursos, de ideas. Soñar, redimir a un pueblo entero por la sola virtud de la letra, pues era también una forma de sueño, de ensueño, de espejismo, de locura en una palabra. Solo por locos nos metimos en la aventura vasconcelista. Muchos de nosotros sabían desde el primer momento que aquello era una derrota segura, no, eso no podía ser posible. Pero ahí nos fuimos, y todos dispuestos a quedarnos en la aventura. Vasconcelos pierde las elecciones y Andrés, de alguna manera, junto con todos estos compañeros, se encuentran como huérfanos, en cierto modo. Hubo mucha gente que se quedó resentida, se quedó mal con aquella frustrada idea de alcanzar la presencia de la República a través de la cultura. En esas condiciones, Vasconcelos se destierra, se va de México. Este México ingrato, como él dijo, en que nunca me han dejado vivir. Antonieta le siguió los pasos. Finalmente estuvieron ellos en Francia. Ahí tuvieron alguna publicación, Antonieta escribía. Pero ella era una mujer atormentada, que había sufrido mucho, fue perdiendo todos sus bienes, todo su dinero se acabó, pues que puso mucho dinero para la campaña. Y perdieron. Y ella se fue a la iglesia de Notre Dame y frente al Cristo se dio un tiro. Se irritaba mucho cuando se acordaba del suicidio, porque él siempre pensó que le podía dar algunas palabras de aliento, confianza en el destino, en el porvenir. Él era un amante de la vida. Si algo heredó, fue su extraordinaria curiosidad por el mundo, y entonces la muerte no estaba dentro de sus planes. En el año de 1935 conoció mi papá a mi mamá.
aunque él cuente una historia muy diferente. La conoció en la niñez, cuando bañaban Alfa Ríos allá en Juchitán. Conoció a mi mamá en una fiesta de paisanos. Y la enamoró con canciones, con perfumes, con poemas, con cartas. Cuando Alfa Ríos le dijo que si no pensaba casarse, él con la más completa naturalidad del mundo le dijo que no. Andrés, le dijo, yo soy una mujer juchiteca. Sé con todas las mujeres con que te has acostado, sé con todas las mujeres que has dormido. Pero mamacita, yo no tengo porvenir. Y las flores, Andrés, y los perfumes, y las cartas, y los versos, Andrés. Se casaron al año siguiente, no en el 39, sino en el 40. Yo me casé con una mujer a quien adoro, que es Alfa Ríos. Pues fue muchísima gente de México, muchos de los intelectuales. Todos se lo prestaron para vestirse. No tuvieron viaje de bodas. Y aquí vivieron también con muchas limitaciones. Andrés Enestrosa se casa con Alfa Ríos y decide vivir como escritor, como periodista. Llegaron, no había dinero, entonces doña Alfa, como mujer juchiteca, tienes que trabajar, Andrés, tienes que hacer un artículo más, ándale, Andrés, y Andrés no quería trabajar. Y ahora, como vamos a ser padres, pues tienes que trabajar más. Sí, dijo, vamos a ser padres de una mujer y se va a llamar Cibeles. Nace su única hija, Cibeles, que vino a completar esa felicidad familiar de la que disfrutó don Andrés. Andrés, si no hubiera tenido a Alfa, no hubiera sido Andrés. Alfa, pues era la matriarca, ¿no? Fue una mujer con una calidad humana impresionante, con un liderazgo familiar. Mi abuelo todo lo que ganaba, absolutamente todo, se lo daba a ella. Y ella era la encargada de administrar ese dinero y ella le daba a él el dinero que él tenía que gastar día con día, ¿no? Tengo una vida muy agitada. Tengo una energía nerviosa muy grande que casi nunca se agota. No hay quien crea que yo estoy levantado todos los días a las 6 de la mañana. Y desde hace medio siglo, todos los días, escribo un artículo, un prólogo, un ensayo. Fue una persona que vivió el periodismo intensamente. Escribía 1, 2, a veces hasta 3 artículos diariamente. Su obra es enorme. La mayoría lo reduce por desconocimiento, desde la incomprensión. Trabajo cuando ya no puedo aplazar mis obligaciones literarias. Si yo escribiera el artículo hoy para entregarlo pasado mañana, lo más seguro es que no lo entregaría, porque tendría tiempo de leerlo, de verlo. En cambio, si lo mando, ni lo vuelvo a leer. Siempre pienso que ya llegará el día en que yo escriba un artículo sentado, un libro sentado. En los momentos de los años 30, él publica un libro muy importante, que fue El retrato de mi madre. Era una carta de 58 cuartillas manuscritas a una pianista de Chicago llamada Ruth Dworkin, judía. Le mandé la carta, publicó un fragmento. Yo creo que esa es la página que más me gusta y además que una de las que más han gustado a los lectores. Es una gran pieza. No importa que el libro sea muy pequeño, decía él mismo, ¿no? Lo importante es el contenido. No puedo repetir el estado de ánimo en que fue escrito. Yo estaba propiamente proscrito en los Estados Unidos, nostálgico de México, de mi niñez, de mi familia. Me puse a escribir la carta.
Yo creo que por eso salió con esa entonación, con esa vibración que tiene. Hay momentos que las lágrimas se vienen a los ojos cuando uno lo lee. Siempre que llega el pasaje de que llegan a la estación del tren, él vende su caballo y su madre se queda ahí en la estación viéndolo partir. Llega al gobierno, a la campaña, es postulado candidato Adolfo López Mateos, que también había sido vasconcelista, que se conocía. Así se inicia Andrés en la política. Yo creo que es muy provechoso, muy beneficioso pasar por la política. Uno de mis orgullos es haber sido 2 veces diputado. Andrés pudo llegar a hacer política no solo, digamos, en los palacios, sino a campo abierto con los indígenas, hablándoles en lengua mixteca. Siempre hablaba de Oaxaca, era un tema tanto en sus discursos en el Senado como en la Cámara de Diputados. Creo que su aportación a Oaxaca fue más a través de las letras y que fue una aportación muchísimo más rica. Él era un hombre de letras. Él estaba hecho de palabras, de libros, de canciones. La política era una cosa, yo creo que él no tomaba muy en serio. Como buen oaxaqueño, Juárez fue su pasión. Conocedor de la obra de Juárez, de pe a pa. Figura central en su vida, que seguramente le sirvió como de ejemplo, de modelo. Pienso que quizás se identificaba mucho con él, un niño indígena, ¿verdad?, que decide servirle a Oaxaca y servirle a México. Como ustedes ven, aquí hay una máscara mortuoria. Es de Benito Juárez. Mi papá era juarista, porque incluso quería parecerse a Juárez. Y había, de hecho, muchas coincidencias. Los dos eran oaxaqueños, los dos pobres y huérfanos. Los dos hablaban zapoteco. Los dos nacieron en año 6. Uno en 1806 y el otro en 1906. Y en los escritos de mi padre hay muchos artículos y incluso libros dedicados a Juárez. Hace una obra preciosa para los muchachos de secundaria, de enseñanza media, para enseñarles quién era Juárez. Se trata de ese pequeño libro que se llama Benito Juárez, Flor y Látigo. Por cuyas páginas también palpita una emoción. Él pensaba que México, en gran medida, este país se debe lo que ha sido, lo que es y lo que puede llegar a ser a los indios, a la cultura indígena. Bueno, yo siempre he amado a las señoras. Tal vez yo me siento hijo de mujer. Y las mujeres son para mí, pues, un ser sagrado. Pues era muy coqueto. Le gustaba la relación con las mujeres. Don Andrés, si era Don Andrés y era una mujer la que estaba a un lado, pues Don Andrés era alguien que se la pasaba intentando seducir, sorprender, en una manera muy caballerosa y muy velada, pero siempre estaba al acecho, ¿no? Era increíble. A Don Andrés había que vivirlo, había que estar cerca de él para, pues no sé, para sentir esa alegría a la vida. Se dejaba consentir, se dejaba querer. Era un hombre papachón, era un hombre muy tierno. Era una delicia escucharlo platicar, como que la vida adquiría otro vuelo, te embellecía el mundo. Alguna vez Blanca Charolet le preguntó que qué opinaba de la lectura. Le contesta, bueno, en mi despacho leo acostado. Soy un camaleón.
Lo que no quiere decir que yo sea un león en la cama. Se acostaba, él leía acostado, recuerdo mucho eso. Se acostaba, los disfrutaba. Era una pasión, un gusto, una entrega, un cuidado por los libros. Ese lugar que le llamaba su santuario, que era una biblioteca hermosísima. Arriba de 40,000 ejemplares. Fue acumulando este gran acervo que es su biblioteca. Una de las bibliotecas más extraordinarias de México. Todos los autores, todos los libros están ahí. Y esa biblioteca además está hecha por libros que fueron seleccionados uno por uno. Nunca compré un lote. Era una delicia verlo en la Lagunilla, porque él llegaba y husmeaba como no queriendo la cosa. No arriesgaba ningún precio hasta que no se había formado realmente un concepto cabal de la pieza. Y hasta entonces atacaba, ¿no? Tenía un dicho que era maravilloso, que decía, yo soy los libros que he leído. Yo soy bachiller en Ciencias y Artes. Estudié algunos años de Leyes y algunos años en la Facultad de Filosofía y Letras. Todo desordenadamente. Lo que yo soy es lector de libros. Soy lo que se llama un autodidacta o autodidacto. Si yo aprendiera la milésima parte de los libros que he leído, sería yo uno de los hombres más sabios de la tierra. Pero algo de lo que he leído me ha quedado. Soñaba con ser gobernador, yo no le creo tanto. Yo creo que como ambición, a todo el mundo nos hubiera gustado gobernar nuestro estado natal. A Andrés, obviamente, que le hubiera gustado gobernar Oaxaca, por supuesto. Y hubiera sido un extraordinario gobernador, porque creo que reunía lo que se necesita para hacer un buen gobierno. La capacidad, la experiencia, pero sobre todo la voluntad y la pasión por hacer algo que era su objetivo. Esa cercanía con Vasconcelos le dio esa sensibilidad y esa posibilidad de hacer algo por su país, en el ámbito público, ¿no? Pero creo que siempre tuvo muy claro que su destino era más las letras que la política. Este es el escritorio de mi papá. Su primera máquina es esa máquina portátil y esta es una de sus últimas máquinas. Él nunca usó una máquina eléctrica porque decía que tenía miedo que lo electrocutara. Sin embargo, usaba su Nacotel, decía él, su teléfono celular, porque a él le gustaba estar comunicado con la gente, sobre todo con la gente de su casa. Así fuera el asunto más importante que fuera de la casa, si algo había aquí en esta casa, dejaba todo. Nosotros estábamos primero. Mi abuelo siempre fue una figura muy presente. Era como el papá grande, en realidad era la figura del padre en nuestra casa. No es que mi papá no estuviera presente, pero él asumía tal vez un poco como las costumbres de los pueblos. El núcleo familiar era muy pequeño. Pues somos dos familias, pero integradas, vecinos. Fue un indígena que se hispanizó, sí lo hizo, ¿no? Aprendió a hablar español y el proyecto vasconcelista se cumplió al punto que él fue académico de la lengua. Yo acepté entrar en la Academia de la Lengua, no por mí, sino para que vean todos los que hablan lenguas indígenas que un día pueden ir a la academia, que es como la capital del idioma. Todos los pueblos son juzgados y dominados, y contra los cuales el imperio ha luchado por quitarle su lengua materna, pueden aspirar un día a ir a la academia de esa lengua materna. Por eso acepté formar parte de la academia, porque yo creí que me premiaban mi insistencia nunca pospuesta de aprender un idioma que no fue mío, que no es mío todavía absolutamente. Lo digo sin asomo de modestias, porque así lo siento. El que más sabe, no sabe su idioma. Lo está aprendiendo siempre. El zapoteco casi no aparece en su obra, pero en su vida el zapoteco era la lengua de todos los días. Mi papá nunca lo dejó de hablar. Fue la lengua
de la casa, de esta casa, de la familia. Y yo lo aprendí de oírlo. Nala, Laya, Cibeles, Enestrosa. Michosela, Andrés Enestrosa. Ñala, Alfa Ríos. Todo lo que recuerdo es placentero. Esto es también una defensa casi física del hombre contra el dolor. Un dolor muy grande, si tú no lo olvidaras, te mataría. Entonces la misma necesidad de vivir hace que olvides un padecimiento grande. La muerte de mi madre fue un gran golpe para mi papá. Muy fuerte. Él decía que estaba lleno de cruces, de lápidas, que vivía para recordar a su mujer, para llorarla todos los días. Todos los días, dice, amanezco con lágrimas en los ojos. No sabíamos si él iba a poder vivir más tiempo. Cuando mi mamá murió, mi papá se quedó completamente solo en esta casa. Y todas las noches preguntaba, ¿quién me va a acompañar hoy? Yo me puedo quedar solo, pero si alguien me acompaña, va a ser mejor. Pues ¿quién lo iba a acompañar? Dios. Pues yo seguía haciendo las cosas que mi mamá acostumbraba a hacer. Sacar la ropa, ponerle la corbata, toda la ropa que él se iba a poner, todo su atuendo, lo componía y lo arreglaba para que él se lo pusiera. No importa el número, sino la calidad. Una biblioteca la puede formar 10 libros y pueden no formarla 1 millón. Las bibliotecas no tienen número. Pues ya tenía años pensándolo, ¿no? ¿Qué hacer con la biblioteca? Que no se quedara aquí, que pudiera ser disfrutada por la gente. Y pues Oaxaca era su tierra. Entonces se dieron las coincidencias muy afortunadas. Gabino Cue, que entonces era presidente municipal, dispuso de un espacio para que se pudiera albergar ahí la biblioteca, y la familia Harp pues apoyó con el financiamiento. Estuve ahí presente en el momento que donaron los libros, que fue el entregarlos. Por un lado se me hacía muy triste, y por el otro lado se me hacía un acto de desapego maravilloso, y además entregarnos a Oaxaca. La pequeña biblioteca que acabo de visitar es pequeña, pero hay ahí la suficiente letra, la suficiente luz para que un mexicano de mañana pueda, por haber leído aquí un libro, trazar la historia, digamos, de este precioso y doloroso país que es el nuestro. La de Oaxaca es su biblioteca. Esa es su biblioteca, la que él tuvo aquí y la que él formó. Ya cuando él lo había donado los libros y iba a Oaxaca, siempre hacía una parada en la biblioteca y pues se asomaba a ver los libros, veía que estaban muy bien cuidados, bien administrado el espacio. Y bueno, yo creo que eso lo dejó tranquilo. Algo tenía una luz especial, algo que no es fácil determinar, ¿no? Pero era una persona que se hacía querer. Pues mira, era muy simpático, tenía mucha simpatía, muy inteligente. Siempre estaba alrededor con muchas personas. Hacía amigos inmediatamente. Inmediatamente te ganaba. Siempre estuvo rodeado por gente muy joven, que lo veían como el maestro, pero a quienes él veía
como un maestro ve a sus alumnos, ¿no? Como la gente que le da la inspiración. Tener esa chispa de humor también, un don de palabra, hizo que la gente lo apreciara. Alicho Macero, con el cual bromeaba mucho, José Luis Martínez, a quien respetaba, Hugo B. Margain, Luis Ortiz Monasterio. En fin, pues esta casa siempre estuvo visitada por mucha gente. Les decía que él con poderosos y humildes fue lo mismo. Nadie fue, como dice el refrán indígena, ombligo en la tierra. Tuvo la dicha, tuvo la fortuna de recibir muchos homenajes, los muy grandes homenajes, grandes premios y cosas en vida. Fue homenajeado en vida. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eso te llena de satisfacción, te hace pensar, bueno, pasé por el mundo y dejé algo, sembré algo. La gran pasión, la que no me abandona, más que pasión, una gran preocupación, es que yo haga algo que merezca el respeto y la consideración de mis semejantes. Soy constantemente festejado. Acepto los festejos porque me obligan a insistir en una conducta, en una manera de ser, en un programa de vida. Me comprometen. Por eso acepto que me vayan me den comidas y banquetes y me aplaudan. El homenaje por sus 100 años. Se nos ocurrió a sus amigos, encabezado por Cibeles, por supuesto. Toda la fiesta fue emotiva, fue hermosísima. Yo la veía todo como en dorado, ¿no? Hubiera muchos colores y todo, pero siempre fue como una fiesta de oro, ¿no? A los 100 años Andrés no tenía una sola arruga en la frente. O sea, era increíble. Un mes y medio antes de morir, Miguel Ángel Porrúa hizo el segundo tomo de una compilación de los artículos de periódico de mi papá, el que se llamaba Alacena de Minucias. Significó para él un gran logro, ¿no? Ver en un papel algo que él ni siquiera soñó. Esa página que nunca vamos a escribir es nuestra mejor página y tras de la cual vamos, de modo que no es modestia. Verdaderamente yo tengo deseos de escribir una sola cosita, 2 cuartillas, pero que sea lo que yo he querido ser, obra de un escritor, en que no falte ni sobre nada. Una página que cuando pasaran 100 años de que él hubiera muerto, alguien encontrara esa página y la leyera y dijera, qué bonita, ¿quién la escribió? Y entonces dijeran Andrés Henestrosa. Si yo volviera a nacer, haría la misma vida, solo que un poco más peligrosa. Yo creo que los últimos meses fueron muy difíciles, pero vivió su vejez con mucha dignidad, con mucha fortaleza, creando prácticamente hasta el final de su vida. Y los últimos meses pues sí representaron una agonía. Yo creo que él decidió esa suerte y en esa edad. Cuando yo lo venía a ver y a veces estaba triste, pues siempre me acariciaba la cabeza con mucho cariño y me decía, por ejemplo, que guardara las lágrimas para cuando él muriera y como que nunca quería que la gente estuviera triste, siempre pensando en qué era lo que valía la pena de la vida, ¿no? Andrés, con su raíz zapoteca, pudo decir, niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta sones alegres, cántame la sandunga. Cuando él murió, fue la soledad completa, el dolor. Me quedé sola en esta casa, sin nadie, con los recuerdos. Todos, si lo conocieron y lo trataron, saben que no pueden permanecer indiferentes ante su recuerdo. Lo van a recordar. El legado más importante para este país es que
nadie puede quejarse de falta de oportunidades, que todo depende de la gran voluntad que se tenga para salir adelante. Cuando ya no puedas ni con tu tristeza, ni con tu vida, cuando estés en el colmo de la desesperación, recurre a sus cartas, a sus artículos, a sus canciones. Y otra vez como que recobras la fe, la confianza en el destino, en el porvenir, ¿no? Andrés siempre estará con nosotros y en todo Oaxaca igual. No está físicamente, pero por supuesto que estoy segura que en todos nosotros dejó tanto. Él dijo, y no es una frase de él, pero es cierto, la muerte verdadera es el olvido. Así quiero ser yo, vivir hasta el último momento aferrado a la vida, apasionado, llevando hasta el extremo mis alegrías, mis cóleras, mis angustias, mis tristezas. Conservaremos siempre su recuerdo y será una luz para todos y seguramente para México, aunque no lo hayan conocido las próximas generaciones, que tengan el interés por saber más de este país, tendrán necesariamente que ir a los textos de Andrés Enextrosa. Yo creo que podrán en lo sucesivo venir muchos periodistas, muchos escritores geniales que te van a deslumbrar con su ingenio, con su emoción, con su inteligencia. Pero las letras de Enextrosa, el periodismo de Enextrosa, ahí queda para gloria, nombre y renombre de México. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, la flor de todos los sones. Canta la martiniana y mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no. Porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero.